Muy bien. Y ahí estaba cerrando la grabación anterior porque no quiso volver. Pero vamos a seguir aquí. Entonces aquí lo que yo voy a tener es un punto de referencia de donde lo había tenido. Y claro, aquí esto voy a mover un momentito. Y voy a copiar más bien estas coordenadas, ¿no? Entonces aquí ya me sale unas coordenadas en grados centígrados y con minutos y con segundos, que es lo que yo voy a copiar en acá. Entonces esto es sur. Y vamos a tener también esta otra coordenada que es hacia el oeste, que en este caso esta viene acá y la otra va abajo, ¿no? Por la coordenada. Y la coordenada Z es la que hemos escogido para el ingreso en realidad. Entonces aquí habíamos dicho que el punto base va a ser el punto A1. Y este es en realidad este mismo. Entonces aquí, como nosotros hemos puesto, ¿no? Este va a ser el modelo de arquitectura. O en este caso le vamos a poner por el momento modelo de sitio. ¿Cómo vamos a denominar? En este caso vamos a usar plantas o planta. Y vamos a ir llenando de esa misma manera. A la planta de ingreso, como nosotros habíamos visto, es solamente una vivienda, no vamos a tener subsuelos, por lo cual vamos a tener solamente la planta de ingreso. Que esta va a tener 3 metros de altura y su altitud geográfica hemos dicho que va a ser la misma del punto de inicio. Luego vamos a tener la planta 1 y la planta 2. En el caso la 2 ya va a ser de cubierta y ambas van a ser a 3. Entonces aquí una fórmula rápida igual a esto más esto y de la misma manera así. De manera que si yo cambio esto de altura por alguna razón, automáticamente aquí yo voy teniendo mis cambios, ¿no? Entonces ahí yo ya he denominado y aquí ya conocemos la parte del proyecto. Entonces yo teniendo estos datos en el archivo de Archicad voy a abrir uno nuevo de acuerdo a lo que hemos estado avanzando y ahí esperemos un ratito que se abra. Entonces cuando yo esté creando un nuevo proyecto voy a abrir un nuevo archivo y aquí voy a conectar con la plantilla que hemos generado la anterior clase para que pueda abrirse con todas las descripciones que ya hemos generado. Entonces bien, ahí está abriendo. Y ahora sí, ya tengo mi archivo abierto. Y este punto es el punto de origen, es decir, el punto en el cual yo debería estar iniciando el proyecto. Entonces lo que voy a hacer es primero que nada en la parte de opciones para georreferenciar voy a ir a definiciones de ubicación, donde lo que tengo aquí primero es un nombre de proyecto, que eso ya lo habíamos visto, va a estar en información. Voy a entrar a editar y tengo ahí la información del proyecto. Entonces voy a poner vivienda 1 en este caso, ¿no? Ahí puedo llenar su descripción y hacer un código o un ID para la vivienda y luego puedo ir generando ahí los otros datos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en dirección completa, lo que yo voy a poner que es la avenida Sánchez Bustamante, como habíamos visto.
la ciudad de La Paz. Y bueno, ahí podemos ir llenando. Bolivia. Y lo que yo voy a poner aquí, que es entre calle 12 y 13. Y si tuviera el número, digamos, del lote, lo voy colocando ahí. Entonces, ellas son informaciones que me está brindando. En la latitud, entonces, lo que yo voy a hacer es directamente copiar la información que yo ya tengo acá. Entonces, vamos a copiar aquí y lo vamos a pegar. Y una vez más, con el otro en este caso, vengo aquí al Archicad y listo. Este es sur y este es oeste. Y aquí me voy a encargar de colocarle también la zona horaria para que todo esté correcto. En esta parte de altitud del nivel del mar, lo que voy a hacer es copiar este número. Y listo. De igual manera, este me da la opción de poder, y una vez más, sale a ver, vamos a ver qué está fallando ahí. No. A ver, vamos a revisar esta cuestión. Este está al revés. ¿Por qué hacer otro lo copia así? Este es sur. Y este es oeste. Muy bien, ahora sí. Ahí hubo un error, reinvertido los datos. Pero bueno, igual ha debido ser eso hace rato que le invertí los datos. Pero ahí está, ¿no? Entonces ahí yo ya tengo un control incluso de la ubicación dentro de lo que es el mismo Google Maps y poder ubicar mi proyecto desde la tablilla de información. Para futuros proyectos o modelos que tengan tal vez en la misma dirección, con estas pestañitas de acá puedo exportar la ubicación que he generado o importar desde otra base de datos. Aquí además puedo terminar de colocar una vez más los datos, volver a copiar, poner algunos datos más específicos de la georreferenciación y en este caso el ángulo del norte. Si yo hubiera colocado mi ángulo del norte inclinado, entonces yo debería variar acá. Pero mientras tanto se puede quedar con los 90 grados. Entonces aquí, cuando yo voy a poner, en este caso, por ejemplo, un objeto, que hay estos objetos dentro del ArchiCAD que son justamente para georreferenciar, vamos a poder ver cómo me salen todos estos datos. Y aquí están. Vamos a irnos con estos. Y como pueden ver aquí, ya se me ha ido generando incluso con ese punto. Entonces yo pongo aquí este objeto y ya me ha dado la información que acabo de poner en la tarjeta, ¿no? Entonces aquí es como mi punto 1. De hecho voy a cambiar ahí su ID para saber que ese es el punto en el cual estoy georreferenciando todo. Le pondré ahí AU y sé que ese es mi punto de inicio. Ahora, ¿cómo traigo toda mi topografía y los elementos? Como habíamos dicho, vamos a ver el caso en el que estoy agarrando un documento de AutoCAD para traerlo acá. Lo que algunos hacen es abrir directamente en su archivo final el documento de AutoCAD, pero lo que vamos a hacer nosotros es un momento dejarlo ahí, este archivo, y nos vamos a abrir. Voy a cerrar, bueno, vale la pena el ejemplo. Voy a abrir una vez más un nuevo ArchiCAD donde lo que voy a hacer no es abrir uno nuevo, sino es abrir el documento de WG en bruto, por así decirlo, ¿no? Entonces voy a buscar y ahorita me va a salir la ventana del explorador.
Y lo que voy a hacer es decirle que me abra el archivo que yo ya tenía. Para eso este archivo debería estar justamente cerrado, ¿no? Porque si por alguna razón esto yo lo dejo abierto, y bueno, a ver. Vamos a irnos ahí a la dirección. Y aquí lo que para poder ver los archivos en DWG tengo que decirle que quiero abrir uno de esos, ¿no? Entonces ahí está el archivo. Sin embargo, y vale también para el ejemplo, nosotros vamos a ver cómo este se va cargando, ¿no? Entonces ahí vemos un poquito que se han desordenado las ventanas. Esto es porque es otro formato el que está leyendo. Y también este es un aviso que me está diciendo que otra aplicación está abriendo el mismo archivo. Entonces mientras esté abierto, no lo va a abrir. Entonces yo lo que tengo que hacer es cerrarlo y decirle que reintente. Ahí ya está lográndolo y me está diciendo qué capas voy a abrir en este archivo y cuáles no. Por el momento voy a seleccionar todas, pero puedo quitar esta selección a todo y ir copiando solo las que me interesan. Pero por eso estamos abriendo en un archivo totalmente separado para que yo pueda ir seleccionando qué capas quiero copiar y cuáles no, porque ustedes verán, digamos, cuando les pasan algunos archivos y bueno, ahora sí que ya abierto el ArchiCAD, puedo abrir el otro archivo por separado. Puedo ver que tiene aquí las cámaras, tiene los perímetros, tiene varios puntitos, ¿no?, que usan los topógrafos, y en otros planos tendrá pues otra información. Aquí tiene sumideros, que en muchos casos para nuestros proyectos no todos estos datos son útiles, pero dependiendo para qué lo vaya a realizar, podrá ser útil o no. Entonces ahí está abriendo la información y le vamos a dar ahí un minutito para poder hacerlo. Muy bien. Voy a cerrar esto por si acaso, tal vez hay alguna interferencia. Vamos a darle ahí un ratito. Lo que me parece raro porque no sabe tardar tanto. A ver, ahí dejemos procesar. Vamos a intentar de nuevo. Una vez más, abrir este proyecto. Y lo que voy a hacer en este caso es quitar estas dos capas, que generalmente estos puntos, estos que codifican como B-nodes, son muy pesados, entonces los voy a quitar por ahora. Aquí me está pidiendo definir si voy a cambiar o no el fondo de mi pantalla a negro. Y ahí está la información. Nos han debido ser ahí esos puntos. Entonces aquí lo que yo tengo ya copiado son tanto mis líneas topográficas de las cotas mayores y menores que puedo usar. Tengo el perímetro del manzano y tengo todos estos puntos de referencia, ¿no?
Entonces, comúnmente lo que yo hago para no mezclarme, por así decirlo, mucho con todas estas capas que además son diversas y no son iguales, por así decirlo, al conjunto de capas que yo uso, es copiar solamente las que voy a requerir. En este caso serán las de la topografía, porque necesito hacer ahí mi malla. Entonces voy a copiar esas. Y lo que voy a hacer ahorita es en realidad, es que había creado, me sirve. Voy a ir apagando las capas que no me sirven, ¿no? Ocultar capa. Esta también de los sumideros. Y ahí podemos ver cómo se van apagando varias opciones. Entonces, eso. Esta sí me sirve, la de los manzanos. O bueno, este es cordón de acera. Y hay alguna que me servía y se apagó también. Este está como capa de garaje, no debería estar ahí. Vamos a cambiarle ese que dice construcciones vigentes. Y otra vez el mismo trabajito. Ahí podemos ver, por ejemplo, que estaba desordenada la información y que había que acomodar algunas capas. Porque es desde las viviendas y estaba totalmente en otra capa. Esas me sirven y este otro va a ser. Y ya digamos, ahí tengo unas líneas, ¿no? Que son solamente la información que yo quiero en este momento. Entonces lo que yo voy a hacer es básicamente copiar y pegar a mi archivo. Pero en este caso, igual para seguir manteniendo orden y que aquí no me aparezcan cualquier tipo de líneas, lo más adecuado es generarte una hoja de trabajo. Entonces ahí lo voy a poner. Y le voy a decir que me lleve al centro de la hoja. Porque lo que ha pasado al importar es que lo ha importado con el lugar donde estaba en el AutoCAD, es decir, perdido en el universo. Entonces yo le estoy diciendo que me lo dejéis centradito y yo tenía ahí la posición de donde era el centro del círculo y donde yo había hecho mi georreferenciación. Entonces ahí mismo debo copiar. ¿No? Entonces, de manera que cuando yo haga ahora sí mi proyecto, tengo en mi propio archivo lo que son las curvas de nivel, en este caso, y puedo empezar a usarlo con referencia, que es esta herramienta que ya les había mencionado anteriormente, en la cual yo puedo buscar una referencia, no solamente entre pisos, sino también puedo tener la referencia del plano topográfico. Entonces ahorita me está saliendo solo 2 líneas que son las que corresponden a la capa de Archicad. Porque ¿qué ha pasado? Que esas se han pasado con sus propias capas. Entonces aquí ya me toca hacer algo de depuración de estas capas que se han colado, por así decirlo. Y yo voy a ir eliminando, pero moviendo los elementos a la capa que tengo para esa información. En este caso tengo estas capas, por ejemplo, para construcciones vigentes, la puedo poner ahí en equipamiento, cordón de acera, en este caso la voy a eliminar también, y aquí tengo una que me dice lo mismo, ¿no? Entonces, bordillo debe estar. Bueno, creo que no está, entonces lo que vamos a hacer es crearlos. Y siempre con la nomenclatura que habíamos visto ya hace algún tiempo. Cera y ya está. Entonces vamos a eliminar este otro y ahora sí le voy a decir que
puede copiarse todo lo que existe en esa capa a esta otra. Texto, pues a texto. No sé qué textos se habrán copiado, ¿no? Pero movamos ahí. Y esto igual, de igual manera. Aquí tengo esto, pero no tengo una capa para las líneas. Entonces lo que voy a hacer también, otra opción es cambiarle de nombre, ¿no? Estas son las curvas mayores. Y a esta la voy a cambiar por curvas menores. Listo, ¿no? Entonces esto yo puedo ir creando tal vez ahí una capa adicional. Y terminando de ordenar esto para que no se me disperse. Esto igual se va a exterior, en todo caso. Y esta es la retícula, son estos cuadrantes. Y para eso sí tengo una capa que es el de georreferenciación. Lo voy a mover ahí y listo. Entonces bien, ahora sí en la referencia me han aparecido todas porque las capas están visibles y no está desordenado. Entonces aquí yo ya tengo, por así decirlo, mi plano, ¿no? Ahí georreferenciado y además tengo como referencia y no como líneas que están ahí sueltas, por así decirlo, en mi plano, ¿no? Entonces aquí yo podré justamente lo que en algún momento decíamos, copiar, por así decirlo, ya teniendo el polígono final de mi predio, que viene a ser este. Voy a dibujarlo o copiarlo. Entonces ahí está, aquí estaba un poco recorridito. Y ya está, a esta línea en realidad la voy a llevar a la capa de área de proyecto, porque esta es mi nueva área de proyecto. ¿Dónde hacer? Aquí encender, ahora sí. Este es mi área de proyecto. Entonces, como les había dicho, además yo puedo bloquear, como esta es una capa muy importante, lo que yo voy a hacer es bloquear esa capa con el candadito, para que así yo ahora no puedo editar, mover, no me salen ni siquiera las opciones. Eso es importante porque tienes que estar bien seguro cuál es el área de tu proyecto. Entonces, teniendo esto, ya puedo empezar a modelar, por así decirlo, el terreno que yo voy a tener ahí. Habíamos hablado, ¿no?, de hacerlo esto con la malla. Y lo que tengo que hacer adicionalmente es aquí irme a la definición de pisos, ¿no?, que esa tiene que ser igual a la que yo tengo aquí. Entonces, de inicio, que todas se llaman planta. Y estoy copiando ahí. Sin embargo, ahí yo he anotado que es planta de ingreso. Planta 1 y la planta 2. De igual manera, las alturas que yo ya he coordinado ahí, que esta va a ser de 3, esta 2.8 y la de arriba de igual manera 2.8. Ok, entonces aquí vamos a hacer de igual manera la prueba. Si justamente puedo yo tener la altura respecto al nivel del mar, ¿no? Que es una de las funciones que yo necesito saber y tener. Entonces, vamos a acotar ahí. En este caso me voy a hacer, no sé si está ahí mi línea. Sí, está.
está visible. Con razón. No, entonces lo que yo voy a hacer es que me dé una altura de ese punto. Con esta forma de cota, porque esa me ayuda a tener las alturas. Entonces ahorita me está dando una altura, pero lo que yo quiero es que el origen de cota sea respecto al nivel del mar, ¿no? Entonces esta me está calculando esta cota en otro punto, y es porque debe estar... es porque justamente nosotros hemos tomado la cota de este punto de acá. Entonces de la misma manera, lo que voy a hacer es ponerle esta cotita. Y ahora sí. Y ahí yo tengo justamente ya mis cotas. En este caso voy a hacerme un forjado para que esto quede más certera, por así decirlo, la cota como tal. Este está yendo a punto cero. Entonces ahora sí. Y voy a eliminar esta. Y ya la tenemos ahí, ¿no? Esta porque voy a eliminar. Y nos vamos a ir también con la cota de nivel. En este caso está con una medida superior. Y esto es lo que tengo que cambiar. Entonces estas cotas también son cotas de nivel. En este caso esta no me permite ver respecto al nivel del mar, por eso es que yo uso la otra cota, ¿no? Y de igual manera, si yo me voy al punto de vista de ya sea una sección o una elevación, en este caso voy a ver cómo esta también está con los niveles que yo le indico. Entonces en definición de sección yo le puedo pedir que pueda mostrarme las cotas de niveles de piso con las salidas que yo necesito, ¿no? Entonces aquí le digo que sea en lugar de cota 0, que me muestre con respecto al nivel del mar. Y ya lo tengo aquí, ¿no? Entonces me sale esa misma cota. Ya sé, este objeto es en realidad el que está fallando aquí, porque este está con más 10 centímetros y por eso no igualaba. Entonces ahora sí voy a sacar nuevamente la cota que yo necesitaba. Esta me está saliendo menos 37. Y ahora sí. Ese objeto estaba movido, por eso no salía tal cual. Entonces ahí podemos ver ya cómo las cotas me van saliendo de acuerdo a lo que yo necesito. Y una vez que yo tenga mi malla ya realizada, vía un georreferenciada, al igual que tenía aquí, por ejemplo, mi modelo, voy a poder hacer ese mismo tipo de cotas, ¿no? Aquí, eso es lo que habíamos hecho la anterior vez. Y estoy dejando algunas marcas de cotas, ¿no? Entonces pueden ver cómo se hace un poco de azulito cuando se está vinculando. Y aquí yo le voy a pedir, en este caso, que sea con respecto al nivel del mar. Entonces aquí ya me sale las cotas y es lo mismo que yo tendría que hacer en este caso ya una vez tenga construida mi malla.
Como les mencionaba aquí, de igual manera yo tengo, para en el caso, digamos, que yo necesite hacer estos cortes de terreno, es ideal que yo tenga este tipo de marcas. Pero si no, podemos encontrar esa definición en definiciones de secciones, donde yo le voy a poner de acuerdo a la cota cero de proyecto. Pero de igual manera aquí puedo usar esta cota que va en altura y decirle que me lo acote los puntos que yo tenga, y como hace rato hacíamos, poner que sea a nivel del mar. Y de igual manera yo voy a tener tanto mi cota respecto al nivel de cero de proyecto, como la cota respecto al nivel del mar. Entonces está un poco elevada, entonces la voy a poner ahí mismo. Y de esta manera yo puedo ir generando esta información. Entonces aquí yo ya tengo mi plano bien georreferenciado, tengo la porción de terreno que necesito, y lo siguiente que haré es empezar a construir la idea que yo tenga de vivienda. Si en algún caso ustedes, como les había mencionado, ya tienen una vivienda como prediseñada, ya la han realizado, lo que pueden hacer es empezar a redibujar. Y una de las opciones que habíamos visto para esto no era empezar a generar a partir del sistema de red. Si es que ustedes ya tienen, por así decirlo, una red definida, es decir, sus ejes estructurales ya definidos, pueden ir ahí abordando o dándole las dimensiones que quieran. Como este es un terreno chiquito, es muy probable que solamente llegue a eso. Y de este lado, de igual manera, le vamos a dar la misma medida. Y ya, habíamos quedado que el punto A generalmente es el punto inicial del proyecto. Entonces ya lo tengo ahí como punto A1 y con sus respectivos ejes y elementos que he seleccionado. Entonces ahí ya voy empezando justamente a generar, dependiendo cómo ustedes vayan a diseñar el proyecto que quieran, o tal vez convertir su proyecto en esta metodología, entonces pueden ir copiándolo ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que en algún momento les decía, por ejemplo, ya está fuera del terreno tal cual. Y lo que voy a hacer en este caso es a las columnas cambiarles de punto de inserción para que sea más bien al costado y ya no al centro. Y de la misma forma la viga. Entonces, en este caso podemos ver cómo nos sirve esto, ¿no? De igual manera para los que están en la parte de atrás, que están adosados hacia el otro terreno, por lo cual yo necesito cambiar su posición del eje de referencia que tienen. Así siempre su eje de referencia va a estar donde debería estar. Y bueno, ahí lo tengo un poco perdido. Y como está la esquina a esquina, pues parece que va a ser necesario ponerlo desde la esquina. No, porque todavía al otro lado tengo terreno. Entonces ahí ya voy empezando a construir, voy haciendo mi proyecto, pero ya tengo un proyecto que está georreferenciado. Como ustedes han podido ver aquí en esta fichita ya me sale de esta manera. Y puedo tener tanto en eje X, eje Y y en la altura mi proyecto. De manera que cuando yo lo exporte a otros softwares BIM, que igual me plantean esta tarjeta de información y de ubicación, van a encontrar este punto como el punto de origen y con las respectivas coordenadas que yo le estoy dando, ¿no? Entonces no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda o algún comentario respecto a lo que hemos estado viendo hasta ahora.
Ok, si no tenemos preguntas, dudas ni comentarios, vamos a pasar a una siguiente instancia. Eh, Adelante. Ujú. Ya, muy bien. Lo que yo había hecho era justamente mostrarles, ¿dónde está? Este que es el levantamiento topográfico, que por así decirlo va a ser el levantamiento tipo que cualquier topógrafo te puede enviar. Entonces ahí está abriendo y a este yo le he buscado justamente un punto que va a ser el punto de inserción al cual le estamos llamando A1. He agarrado sus coordenadas, las he copiado y las he convertido y las he anotado en esta planillita que habíamos manejado desde un inicio, en el cual yo estoy copiando las coordenadas que voy a manejar para el punto de inicio. Seguidamente me ha abierto un archivo, por así decirlo, un archivo piloto en el cual yo he importado como tal el archivo de topográfico. No esto porque, como les mencionaba, me va generando capas que puede que las necesite o no. Entonces esto me puede generar un desorden a lo que yo estoy eh, proponiendo como una estructura de capas que ya habíamos visto en la anterior clase, ¿no? Y que esto tiene que estar bastante ordenado. Entonces, en función a eso, yo voy a agarrar este terreno, estas líneas que son importadas desde el AutoCAD. En este caso he usado un traductor genérico, porque este es un borrador nada más. Porque lo que yo necesito sí son estos límites de manzano, son las líneas topográficas que tengo por ahí. Y lo que voy a hacer es agarrarlas y con control A, en todo caso, voy a agarrar y copiar. Voy a entrar ahora sí al archivo de mi proyecto donde eh, me voy a generar una hoja de trabajo en la cual yo le he llamado levantamiento topográfico. Y es aquí donde yo voy a copiar estas líneas. Entonces voy a hacer una vez más la prueba. Le estoy poniendo control B donde me salen las opciones de pegar. Y aquí me está preguntando si es en el centro de la vista actual o en la ubicación original. Para el ejemplo lo voy a poner en ubicación original y ustedes pueden ver así que se ha generado una vez más como está en el AutoCAD perdido en el universo. Entonces no me sirve. Lo que tengo que hacer es agarrar y copiar con el centro de la vista actual. Sabiendo yo que tengo aquí un punto, el que he generado, que va a ser compatible con este punto de inicio. Y es ahí donde yo lo llevo y termino de copiar. Entonces ahí lo tengo. Voy a dar un paso atrás para que no se me dupliquen las líneas. Entonces ahí yo ya tengo mi información. Cuando yo abro este archivo, lo que yo necesito es irme a la parte de información de proyecto, donde yo le pondré un nombre, le pondré un código a mi proyecto. Si tengo más datos como el dato del cliente, lo iré llenando. Pero si no, me voy a ir a la parte de preferencias de proyecto, donde están las definiciones de ubicación. Y yo voy a copiar aquí las coordenadas que tengo ya en mi tablita, ¿no? Entonces las voy a copiar, las voy a pegar, voy a elegir la zona horaria y voy a poner mi cota respecto al nivel del mar. Entonces ya con eso tengo ubicado mi proyecto y por eso les decía, ¿no? Y he puesto esta tarjetita, que yo no he llenado estos números, sino estos números los va leyendo
justamente de la información en la cual yo he insertado. Y como yo he puesto ahí tanto la ubicación en eje X, Y y Z, puedo ver cómo mis cotas van siendo representativas en estos ejes, ¿no? De manera que cuando yo puedo exportar, por así decirlo, este archivo a otros softwares, sobre todo los que son BIM, me van a aparecer dentro de igual manera cartillas de información, los mismos datos que yo estoy sugiriendo aquí, y siempre tomando este como el punto de origen. Entonces, a partir de eso yo tengo aquí mi punto de origen y no está como veíamos en el AutoCAD al orbitar acá, totalmente perdido en el universo, ¿no? Así como que 3600 metros arriba literalmente, y que yo no puedo a veces ni siquiera manipular, ¿no? Pero esto sirve justamente como un dato de información. Entonces, lo que yo tengo aquí es que tengo un punto A0, perdón, A1, donde están todas sus cotas en ejes X, Y, Z. De igual manera, cuando yo haga, y tal vez ahí para hacerlo de una manera muy rápida, vamos a hacer el terreno para que no queden muchas dudas ahí. Estoy tomando esta franja de terreno. Y aquí, por ejemplo, estoy viendo qué cotas necesito. Entonces, un momentito, voy a quitar la trama y necesito todas estas. Entonces, lo que yo voy a hacer de esta hoja de levantamiento topográfico es justamente copiar las que voy a necesitar porque están pasando por el terreno que yo necesito, y solamente esas en este caso las voy a copiar, y en este caso voy a poner ubicación original y puedo ver cómo está justamente sobre mi referencia. Agarro mi malla y voy a hacer el procedimiento que ya habíamos visto, que es generar estas líneas que ya teníamos por ahí. Ok, y vamos copiando eso. Ahorita me están saliendo ahí como que se confunde con las de referencia. Entonces voy a apagar la otra capa que ya tenía. Voy a apagar en realidad mi referencia. Y voy a ir copiando ahora sí las líneas. Ok. Esa de ahí. Y me falta esta, ¿no? Entonces, yo sé, por ejemplo, en el AutoCAD yo voy a tener la altura como tal de esta cota, que es la más próxima que está pasando por mi punto de referencia. Entonces, a esta le preguntaré qué altura tiene, ¿no? Entonces, este está en 3268. Está 2 metros por arriba de esta, ¿no? Entonces, a esta, por ejemplo, yo le puedo poner como que va a ser el nivel 0 de mi malla. Esto primero va a estar en 0 y a partir de esta puede bajar o subir. O puedo tomar esta de aquí abajo, digamos que está al medio de mi proyecto, es indistinto, ¿no? Pero a esta, como sugerencia, yo la voy a poner que esa tenga 0, esta vaya subiendo, o bueno, va a bajar -1. Ahí le tenía que poner aplicar a todos los puntitos. -1, -2. A este le pondré -2,5 para que vaya en la pendiente. Y a este acá me falta. Este va a ser +1 metro. Y este igual me voy a inventar por el momento una cota, pero ustedes ya viendo esto pueden ir buscando justamente la cota precisa para poder elevar sus mallas, ¿no? Entonces ahorita ya la tengo elevada y me voy a ir en este caso a la sección donde puedo ver, como yo le había puesto aquí, este es mi punto 0. Entonces, un momentito, voy a hacer que esta pase justamente por esa línea.
esta cota que estamos viendo ahí, ¿no? Y ahora sí, esto lo puedo extender. Estoy usando en realidad los puntos de referencia que pasan por esta que yo tengo el dato. Muy bien, ahora sí. Entonces yo sé que, por ejemplo, este es el punto que está en 0. Esta es la línea por la cual está atravesando. Pero lo que yo he visto acá es que justamente esa línea está con 3268. Entonces lo que yo tengo que hacer básicamente es que ese punto del terreno suba esa cota. Lo que voy a hacer es acotarlo esto de manera que me salga esa cota, una vez más con las propiedades del nivel del mar. Y bueno, ahí tenemos. Y ahorita vemos que está muy abajo. Entonces, primero que nada, yo simplemente voy a arrastrar la malla. En este caso, 0,67 centímetros. Ya está a 3267 y un metro más. Entonces, ahora sí, yo sé que mi terreno está donde debería estar. A ver, vamos a seleccionar todas las capas para que se enciendan de una. Ya. Entonces ahí está. Aquí podemos ver, por ejemplo, que habíamos visto que esta cota, que es la que a mí me interesa, va a ser de ingreso y esta ya está está como hundida. Y lo que habíamos visto, ¿no? De conectar para poder hacer como las excavaciones, sustracción hacia arriba. En este caso lo que va a ser construido es el operador y el terreno el destino. Y le pongo ejecutar. Entonces ahí va quedando. Y cuando yo voy a ir acotando justamente este terreno, y voy a ir quitando algunas tramas ahí que están medio raras, y como siempre quitando igual las aristas que no me sirven. Entonces ahí lo tengo al terreno limpio. Y voy a apagar estas capas para que no salgan. Y ya, ahora sí. Entonces vengo acá y le voy a ir acotando de acuerdo a lo que requiero. Me está saliendo solamente con algunas cotitas por ahí referenciales, entonces yo aquí le cambio al nivel del mar y sé dónde está cada uno de estos puntos, ¿no? Y ahí ya me salen tal cual lo que yo necesito. Entonces puedo ver que este punto, por ejemplo, está 3 metros más abajo. Voy a volverle a preguntar por aquí. Vamos a ver qué tal nos sale así. Entonces estos ya se vinculan directamente con lo que es la malla y puedo ir sacando algunas cotas, ¿no? Para poder yo justamente ver cómo está interactuando este terreno, pero en la sección justamente es donde yo me doy cuenta que esto está en la altura que debería estar, esta línea por la cual yo he cruzado exactamente mi sección está en la cota que yo debería estar, que yo sé que está esa línea, ¿no? Entonces ahí ya voy ubicando el terreno y está en la altura precisa donde debería estar. No sé si he logrado resolver tu duda con eso y si tienes alguna consulta más. Muy bien, entonces si está todo claro en esa parte, lo que nosotros vamos a empezar aquí a hacer es ya construir literalmente sobre el terreno que tengo, ¿no? Ustedes empezarán a hacer lo que son las vías y otros elementos, ¿no? Aquí yo ya le he puesto, por ejemplo, los ejes
Y lo que voy a hacer es empezar justamente a usar todos los elementos que yo ya tengo y con los cuales he diseñado, o en algún caso empezar a usar lo que son las zonas o formas como hemos visto la anterior clase para poder desarrollar el proyecto. Voy a volver a compartir mi pantalla. Esta es solamente la ventana del ArchiCAD del cual estamos realizando. Muy bien, entonces una vez más, ¿tienen alguna pregunta, comentario hasta esta parte? Muy bien, entonces si no tenemos preguntas ni consultas, vamos a pasar hacia la siguiente parte. Aquí ustedes ya tendrían que justamente empezar, como les digo, a modelar. Lo siguiente que van a necesitar saber ya como tal para ir haciendo sus planos, más allá de poder modelar justamente los elementos que nosotros tenemos ahí, es poder documentar lo que se está trabajando. Me voy a ir a otra pantalla mientras tanto. Voy a volver a esta pequeña práctica que habíamos hecho, ¿no? Donde aquí ya tengo un par de muros construidos. En algún caso tengo una puerta. Y voy a poner por ahí una ventana. Entonces, cuando a mí ya me dan la función, de hecho, de poder poner esto en plano, lo que yo necesito es empezar a ordenar la información que yo tengo, ¿no? Porque como les había dicho, no todos van a presentar, por así decirlo, con estos muros que son como grises, en este caso está con un material diferente, sino lo que yo tengo que hacer es empezar a entender que justamente cada uno de los elementos que yo tengo acá responden a un material en específico. Para esto lo que yo debería tener, y esto sirve muy bien para cuando uno va a empezar de hecho a diseñar, es empezar a generarse bases de datos, ¿no? Algo así como un catálogo de tus materiales con los cuales tú vas a empezar a proyectar. El ejemplo que teníamos aquí era bastante esquemático. Yo no he definido, de hecho, materiales ni superficies, nada, ¿no? Pero es, por así decirlo, como un primer boceto. Pero cuando tú ya te estás proyectando a realizar un proyecto a diseño final, debes empezar a buscar justamente los materiales que vas a usar, los insumos que vas a tener, incluso ítems de construcción, que ya, por ejemplo, para una vivienda, ya están construidos. Y ahí va la siguiente pregunta. ¿Quiénes de ustedes, justamente en las materias de edificaciones, ya han podido, por así decirlo, hacer cómputos, presupuestos, planillas de ítems? Porque es necesario que yo sepa esta parte para que cuando estemos empezando a generar la documentación, esto esté claro. Pero lo que yo ahorita les voy a mostrar es una base de datos que ustedes pueden generar y tener para sus proyectos y desarrollarlo de la manera más óptima. Pero usted en este grupo quería consultar justamente quiénes de ustedes ya han podido llevar en sus materias de edificaciones cómo hacer estas planillas de presupuesto, si han logrado hacer especificaciones técnicas, si tienen muy bien, por así decirlo, establecido lo que son cómputos métricos. Porque si bien aquí el programa te va a generar, es necesario que ustedes tengan un criterio muy bien formado de lo que es para poder hacer las revisiones necesarias y generar la documentación según corresponde. Entonces,
No sé si alguien por ahí me puede comentar cómo les ha ido con esa parte. Muy bien, sí, es que bajo métodos tradicionales hacer cómputos es muy complejo y es justamente lo que nos va a ayudar el sistematizar nuestros proyectos y tener buenas bases de información. Recuerden que un punto vital de la metodología BIM es que ustedes vayan generando bases de información. Y lo que yo voy a usar para justamente enseñarles esta parte es una base de información en base a la cual yo he ido generando la mayoría de mis proyectos, porque eh, esta base de información es, por así decirlo, una de las más completas, por lo menos a nivel La Paz y también a nivel Bolivia. A muchos de ustedes les habrán recomendado, por así decirlo, usar la revista de presupuesto y construcción, que en este caso, si bien es actualizada cada 3 meses, sus precios no siempre son muy fiables cuando uno revise y ha trabajado con ellos, ¿no? Pero también en vista al área al que ustedes se quieran dedicar, una de las bases de datos que a mí por lo menos más me ha servido, también porque he logrado trabajar con ella, para consultorías y demás procesos, es la base de datos del GAMLP, es decir, del Gobierno Autónomo Municipal. Y esto solamente como base de datos. ¿Por qué? Porque la base de datos que ahora nos ofrece justamente con precios actualizados, de igual manera trimestralmente o en el peor de los casos cuatrimestralmente, es decir, cada 4 meses la actualizan y nos presentan ítems completos y no solamente de insumos. Cuando uno lee las revistas de presupuesto y construcción, tiene muy pocos ítems, ¿no? Que uno tiene que ir desarrollando. Pero sin embargo, la otra base de datos, y quiero llamarla así, nos ofrece ya un listado bastante completo de ítems que ahorita les voy a mostrar y también el cómo vamos a enlazar esto con los proyectos para que desde un inicio justamente nosotros tengamos la posibilidad de llevar proyectos basados en una base de información, en un centro de información que ustedes pueden manejar y ya más adelante como empresa cada uno puede ir generando más ítems, que es lo que yo he ido generando a medida que he ido desarrollando más proyectos, ¿no? Pero de inicio esta base de datos es muy completa y bueno, es accesible a todos sin costo y por lo cual vamos a ir trabajando con ellas. Ahorita empiezo a compartir la planilla que tengo para eso. Denme un momentito y voy a empezar a compartir. A ver, se me perdió un momentito.
Muy bien. Aquí lo que yo les estoy compartiendo es básicamente uno que yo he compilado en base a la cual a los datos que uno descarga de la base de datos del KMLP. Entonces, como les decía acá, lo que ustedes ven es un gran listado de ítems, que es para mí un buen ejemplo porque te da justamente ciertas propiedades específicas que los ítems van a tener en el desarrollo de la ejecución del proyecto. Primero que nada es un código para que cada ítem sea único y puedas mantener un orden. En este caso, su código está basado justamente en diferentes siglas como GM, que es gobierno municipal, o que se refiere a obras. Cuando se están haciendo obras de emergencia, por ejemplo, tienen otro tipo de código porque en lugar de O va la EM para decir que son ítems de emergencia. En este caso nos vamos a concentrar en la O, que se refiere a obras. Después tiene esta tercera sigla que es de 3 letras, que en este caso se refiere a accesorios, y vamos a ver más abajo cómo estaba cambiando de acuerdo a lo que se refiere. En este caso, INS, instalación, IMP, impermeabilización, y ahí podemos ver cómo esto se va codificando y con un número progresivo que cada vez que ellos van creando un nuevo ítem, va yendo progresivamente para que no eliminar alguno que ya que ya está sirviendo tal vez en otras unidades. Entonces, cuando ustedes se generen su base de datos, es importante establecer un protocolo de código, así como hemos establecido eh, para nuestros, perdón, para nuestros nombres de archivos, es necesario que nosotros tengamos también ahí un protocolo de cómo voy a generar mi código de ítem, ¿no? Nosotros particularmente lo que hacemos es básicamente seguir el mismo orden, solo que en vez de GM ponemos la sigla de nuestra empresa y seguimos con los mismos códigos y así nos podemos dar. Ah, perdón, disculpe, no me había dado cuenta que estaba ahí apagado. Muy bien, entonces voy a volver a repetir lo que estaba diciendo. Lo que yo les estoy mostrando aquí es una base de datos de lo que es el KMLP, en el cual podemos ver justamente acá un código que en este caso es importante que ya sea que ustedes usen esta base de datos o generen su propia base de datos, que es el fin en realidad de lo que ustedes vayan a hacer, es que generen un protocolo de cómo generar este código, ¿no? Entonces ahorita este es referencial, en el cual me ayuda mucho justamente para mostrarles que la primera sigla que yo tengo acá, que es GM, responde a gobierno municipal. El siguiente código o sigla es O, que se refiere a obras. Hay otro tipo de siglas, por ejemplo la EM, que se refiere a ítems de emergencia, que no lo vamos a ver ahora porque ahorita el ejemplo es solamente cómo crearse estos códigos. Y seguido tiene una tercera sigla que hace referencia al tipo de ítem que es. En este caso se refiere a los accesorios, por ejemplo, de las partes hidrosanitarias y vamos a poder ver ahí abajo lo que les mostraba, ¿no? Por ejemplo, CV, que es para cubiertas, DM, que es para demoliciones, LC para toda la parte eléctrica, y bueno, ahí está codificado y eso les permite tener un orden específico. Y por último tiene un número que es correlativo. Ustedes verán que aquí faltan algunos y es porque han ido justamente ellos en función, por ejemplo, de que algún ítem ya era caduco o ya no se usaba, lo van eliminando. Sin embargo, a medida que van generando nuevos ítems, este número va corriendo de manera que no haya, por así decirlo, una duplicación de información o una sobreposición de información. Entonces, para eso va este tercer número, este tercer código que es numérico. Entonces, cuando ustedes se creen sus códigos para su base de información, lo que generalmente hacemos nosotros también como empresa es mantener este código y simplemente cambiar las iniciales de GM por OT, que es la sigla de la empresa, y así distinguimos cuáles son los ítems que nosotros hemos generado para nosotros y cuáles seguimos usando, por así decirlo,
del gobierno municipal, que lo que les decía es que este se va actualizando cada 4 meses como máximo, y si no es que es trimestral, ¿no? Entonces, yo aquí voy a ver un listado muy grande de ítems que ya están preparados, ¿no? Aquí tengo 2.440 ítems, no insumos, materiales ni maquinarias, sino ítems, los cuales ya han sido calculados con todo lo que hace rato su compañero hacía referencia, y con el cual nosotros podemos ir haciendo o construyendo o eligiendo para nuestro proyecto, ¿no? Entonces ahí podemos ver justamente esta opción. Seguido de eso, ¿no? Como les decía, estos son ítems. Adicionalmente, vamos a ver que estos ítems vienen acompañados de un archivo. Lo voy a buscar. De un archivo que hace que compila, de hecho, todos estos ítems y sus respectivos análisis de precios unitarios. Entonces, lo voy a buscar en un momento y se los voy a mostrar. A ver, un momentito. Ahora sí. Entonces, aquí está. Este es un documento en PDF donde están todos los análisis de precios unitarios de este listado que yo les acabo de mostrar, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos y nosotros podemos consultar, por así decirlo, algunos precios, rendimientos, como bien mencionaba su compañero. Y el objetivo es que justamente cada uno en su trabajo, con el equipo de trabajo que tenga, pueda desarrollar una base de datos como esta, porque no siempre vamos a depender de algunas que ya están hechas, ¿no? Entonces aquí podemos ver de cada uno. Si yo me entro aquí al buscador con, con el código, porque todos estos están codificados, voy a encontrar como tal su análisis de precios unitarios, ¿no? Entonces ahí vamos a ver también esa parte. Lo siguiente que tenemos acá es que en esta base de datos y en la que ustedes se generen, también tienen que asignarle una unidad a su ítem. Un precio unitario que va a resultar a partir del análisis de precios unitarios, y en este caso ellos, claro, añaden la fecha de actualización, además de un código adicional e ítems relacionados que tienen al mismo, que hacen referencia a lo que es EMA Verde o EMA Vías, ¿no? Que son empresas municipales que trabajan de igual manera con ellos. Pero bueno, esta no nos sirve como tal para hacer nuestra base de datos. Vamos a volver a compartir por acá. Entonces, como les decía, aquí tenemos ya una columna de lo que es la unidad, el precio unitario, una fecha de actualización. Este código igual no lo necesitamos, ese es adicional que han generado. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver uno que dice ET, que dice ET fija, ¿no? En el gobierno municipal ya hay hasta especificaciones técnicas predefinidas. Y aquí te sirve para saber si este ítem está acompañado adicionalmente de su especificación técnica. Los que dicen no, pues no tienen y uno tiene que hacerlo de cero. Sin embargo, la mayoría ya te está acompañando además aquí con cierta descripción y medición del ítem. Entonces, más o menos algo así, cuando ustedes vayan generando sus bases de datos, va a quedar su presupuesto, bueno,
su base de datos, una planilla, que en este caso se usa el Excel, como un listado, por así decirlo, del, de los ítems que ustedes van a tener o van a desarrollar, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo mis ítems, algo importante que es realizar, por ejemplo, aquí ya tengo una planilla de presupuestos donde voy copiando aquí por códigos los elementos que yo tengo para realizar. Entonces aquí yo puedo ponerle, ir copiando, por así decirlo, el código de algún ítem que yo vaya a necesitar. Entonces, por ejemplo, voy a copiarme, no sé, uno de algún piso, en este caso piso de cemento. Y por ejemplo, lo que yo tengo aquí ya es una planilla en la cual ya está todo vinculado. Y como ustedes van a ver, me ha copiado y me busca justamente desde esta hoja que es mi base de información, el nombre del ítem, su unidad, en este caso la cantidad va a tomar desde el cómputo métrico una vez que yo tenga ahí datos. Puedo ponerle ahí un dato solamente para el ejemplo y podemos ver cómo esto se va actualizando, ¿no? Entonces, te voy a copiar ahí. Y me va a ir justamente obteniendo tanto los precios unitarios como los datos que yo necesite, ¿no? Entonces, ahí ya van obteniendo la información que se requiere en realidad. Ahorita estoy corrigiendo aquí una fórmula que estaba mal escrita. Una vez más. Ahora sí, ¿no? Entonces aquí ya se vincula de manera que yo puedo cambiar el ítem que se me ocurra. Por ejemplo, ahorita vamos a poner uno de piedra huevillo, que es un nombre atrayente. Y solamente aquí ya voy a cambiar su numeral y me copia todo, su precio unitario y todos los datos que yo necesito. Adicionalmente aquí me estoy copiando la información si tengo la especificación técnica. Eso ya para términos de control, que a medida que yo vaya avanzando mi proyecto, puedo saber qué documentación ya tengo lista y cuáles no. Aquí me aparece incluso si tengo el detalle constructivo, de acuerdo a la base que ya tengo aquí formada. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si yo me voy haciendo mis propias especificaciones técnicas, podría agregar ahí en mi base de información. Esto ya lo siguiente que les voy a mostrar corresponde como tal a lo que es la metodología BIM. Porque aquí yo me he creado un par de columnas, que una se refiere al método de modelación y otro que se refiere a las observaciones. Entonces nosotros hasta ahora hemos visto una modelación en base a elementos y les he mostrado un poco lo que son los materiales. Y también tengo objetos y otro tipo de elementos que me ofrece el ArchiCAD. Y también una información que, como les había dicho, me puede otorgar las zonas. Entonces aquí, por ejemplo, en método de modelación, yo voy a describir cómo voy a modelar los elementos que voy a tener en mi archivo. Bueno, en el modelo que yo voy a generar. No es lo mismo, por así decirlo, que yo tenga un ítem de muro y no se lo modele con una losa, que hemos visto que eso puede servir para ciertas excepciones, pero a que yo justamente tenga un orden de cómo voy a modelar ya no un elemento constructivo, sino un ítem, que es lo que a mí me interesa para el momento de hacer los cómputos, ¿no? Entonces voy a abrir aquí un segundo documento para mostrarles un ejemplo de un proyecto que hemos realizado. Y voy a buscar aquí un momentito.
Muy bien, este proyecto era bastante grande, entonces van a ver que tiene bastantes connotaciones y también la importancia ahí de mantener orden preciso y muy bien estructurado para que podamos desarrollar la metodología. Muy bien, entonces como verán es una tablilla general que la tenía, solo que esa además tiene los logos de los contratantes, que en este caso era la CAF y el Gobierno Autónomo Municipal. Aquí ustedes pueden ver el presupuesto con los mismos datos. Como les decía, aquí yo tengo mis ítems generados, los que estoy usando en mi proyecto, todos ahí descritos. Los que en realidad aquí ya están los que estoy usando para el proyecto, por eso ya son 300 y algo, ¿no? Y aquí, como siempre, yo tengo ya un precio, que aquí lo he ocultado. Vamos a expandirlo. ¿No? Entonces aquí están el precio unitario y todo justamente vinculado a una planilla de precios unitarios que tengo atrás, como les había mostrado hace un momento. Voy a volver a ocultar estas filas, que además aquí tiene una descripción por bloque del equipamiento que estábamos realizando. Pero donde nos habíamos quedado justamente aquí era en este método, en el método de modelación. Voy a ocultar estos más. Un momentito. Vamos ahí. Entonces aquí yo tengo un método de cómo iba a modelar cada uno de estos ítems. Por ejemplo, para la instalación de faenas, que es básicamente algo global, no necesito poner un elemento, por lo cual yo le puse una forma. Es decir, iba a inventarme una forma a la cual yo le iba a llamar instalación de faenas. Y lo mismo con estas que son, por ejemplo, ensayos. Cuando uno está trabajando ahí con los ingenieros, son los ingenieros quienes te dicen en qué puntos vas a ir realizando ensayos, ya sean de la calidad de suelo eh, o de las pruebas geodésicas. Y ahí lo que tú tienes que poner es básicamente puntos o una señalización de en qué lugar deben ser realizados estos ensayos, o algunos son de manera global, por lo cual es solamente una forma, ¿no? Y bueno, ahí tengo algunas otras opciones. En cuanto a excavaciones, de igual manera íbamos a usar forma o propiedades. En cuanto a rellenos, que eso puede salir en base a fórmulas en el ArchiCAD, pero hemos terminado usando formas, ¿no? Me voy a ir a otro tipo de ítems, por ejemplo, las zapatas, en las cuales yo las iba a computar por material, no por elemento. Y podrán ver aquí que la mayoría de mis ítems yo los he ido asignando que el método de modelación iba a ser por material. ¿Por qué? Porque yo sabía, por ejemplo, en columnas, que la mayoría de mis columnas iban a estar revocadas. Y ustedes recordarán que cuando les he mostrado las columnas, el revoque era como un elemento aparte, ¿no? Pero para evitar ahí confusiones, o bueno, eran parte del mismo elemento, pero estas se iban generando adicionalmente al elemento base. Pero cuando yo tenía la geometría como tal de la columna, esta columna me mostraba todo el volumen, y aquí voy a volver a compartir toda la pantalla para que podamos ver con el ejemplo del ArchiCAD. Entonces voy a tratar de ahí reducir la pantalla para que podamos ver, ¿no? Entonces, esta columna que yo le doy una sección, por así decirlo, de 30 por 30, si yo computara la columna que adicionalmente ya tiene revoques, y yo le activo esta capa, cuando yo saque su volumen final, me lo va a calcular con revoque y todo. Entonces, no me sirve. ¿Por qué? Porque yo necesito del ítem en concreto la cantidad de hormigón. Entonces ahí yo voy diferenciando entre materiales, que son los que yo había generado en esto que les había mostrado. No recuerdo si lo tenía en esta plantilla.
No, pero voy a abrir el otro archivo donde lo tengo justamente ya con materiales. Ahí el Archicad 25 lo abrí. No muevito. Ya que estamos ahí, no importa. Se da chance que abra un ratito, pero mientras ustedes pueden ver aquí cómo yo he generado un... Ah, no está ahí mi plantilla. Vamos a abrir entonces el proyecto como tal, ya que ese sí lo realicé en Archicad 25 porque lo hice ya el año pasado. Voy a abrir uno de sus módulos vinculados más bien para que no pese tanto, porque el otro que engloba todo es súper pesado. Bien, en lo que abre les sigo explicando un poquito de esto. ¿Dónde está? Entonces aquí lo que yo he hecho ha sido justamente ir generando algunos aspectos de materiales, propiedades, en muy pocos casos, por ejemplo en acá que ya son puertas, recién le estoy poniendo que el método de modelación es elemento. Y ahorita vamos a ver justamente las referencias. Este es un pequeño módulo vinculado, pero lo que yo necesito es mostrarles acá. Opciones, atributos, materiales de construcción. Ahora sí. Lo que yo quería mostrarles era justamente aquí que lo que yo he hecho ha sido cargar estos ítems, bueno, los que ya habíamos decidido que íbamos a usar, con los respectivos nombres. Porque a mí, obviamente, mi solicitante era el Gobierno Autónomo Municipal, el GAMLP, y tenía que presentarle con ciertas reglas que ellos me estaban pidiendo, como hemos visto, ¿no? En los, para la solicitud de información que yo tengo que de alguna manera alinearme a lo que ellos me pidan, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a buscar este que es de hormigón de zapatas, que hace rato lo veíamos por acá, en el cual podemos ver aquí que es el mismo nombre. Aquí yo le he generado, le he dado una apariencia en cuanto a trama, una superficie. Pero lo importante... Un momentito. Lo importante es que aquí estos tienen justamente un respectivo código de acuerdo al ítem que es. Entonces, por ejemplo, aquí tengo este muro de ladrillo también, que podemos ver que es el mismo nombre. Aquí tengo el mismo nombre, de igual manera una trama, una superficie ya escogida para este material. Y lo que tengo aquí es que me he generado una propiedad, que lo vamos a ver cómo también se generan estos, donde yo he podido poner justamente estos elementos que tienen los ítems de las bases de datos. En este caso le he puesto el código, la descripción, el código coincide con el código que tengo ahí en mi listado, la descripción coincide con el nombre del ítem que voy a realizar, de igual manera que la unidad y en este caso el precio unitario. Luego nos hemos dado cuenta que ya que el precio unitario varía y se va actualizando, no es necesario colocarlo, nos sirven estos tres. Entonces yo puedo ver que mis materiales en realidad, a medida que los he ido elaborando y los he ido colocando en mi propio Archicad, yo tengo aquí ya mis ítems. Como les digo, ya no son solamente materiales sueltos como ladrillo, como aislantes, sino
pasan a ser parte de un ítem como tal, y yo le he dado un método de modelación, que esto ya depende en realidad de cada uno cómo va a ir generando. Esto desde donde yo estoy leyendo es obviamente un documento en Drive en línea, porque todos los del equipo necesitábamos tener una misma información, que es lo que ustedes también en su momento van a desarrollar, ¿no? Entonces aquí, como les mostraba en esta planillita, yo voy a ir anotando ahí el método de modelación por el cual yo voy a ir y sé que voy a computar mis elementos, ¿no? Entonces es igual a ser material. Si yo pusiera aquí, por ejemplo, una puerta, voy a buscarme por ahí una puerta, porque estas como son elementos sueltos, pues es mejor computarla como puerta. Entonces aquí tengo unas puertitas. Y ahí ya me va pasando toda su información. Y a este, en lugar de ponerle material, le pondré elemento. Entonces, yo ya en Archicad sé qué materiales debería construirme en base a este listado que voy generando. Entonces, de inicio necesito un ítem o un material que se llame o que lleve este nombre. Y vamos a hacer todo ese proceso ahora, porque es necesario que ustedes vayan generando esta base de información también en sus respectivos modelos, y para que ustedes puedan tener en las plantillas que, como les decía la anterior vez, puedan ir generando. Entonces aquí de hecho ya tengo algunos ejemplos, ¿no? A los cuales, por ejemplo, en los archivos que yo tengo por acá, les hemos puesto el nombre de genérico, porque hay muchas veces que estos materiales están vinculados a algunos objetos, ¿no? Entonces, si yo elimino simplemente el material, ese objeto se queda sin un material asignado y luego me puede generar problemas con la biblioteca. Entonces, la solución que hemos visto ahí era justamente ponerle por delante un ID que es no-comp, porque si esto responde a objetos, por así decirlo, yo sé que los objetos los calculo por unidad o por pieza y no por material. Entonces, directamente que estos no me los compute, ya sea que estén en algún objeto o algo así, y les hemos aumentado además una palabra que es genérico, por si en algún momento llegábamos a necesitarlo por alguna X o Z razón, lo cual creo que no ha sucedido en reiteradas maneras. Entonces, lo primero que hacemos acá es justamente diferenciar los materiales que ya tengo de los que, voy a generar, ¿no? Entonces, aquí tengo todos, toditos los puedo cambiar de una, su ID, que yo les decía, por no comp, que para mí es un código que ha funcionado para describir que esos son materiales que no los voy a computar. Entonces ya todos están ahí con una sigla que dice no comp. Y luego, claro, nos hemos dado el trabajo además de ir completando esos nombres con un genérico al iniciar y cambiando por mayúsculas, porque así podíamos tenerlos más ordenaditos. Esto ya es cuestión de orden. Pero ¿cómo genero yo mis nuevos ítems? Primero que nada, ustedes podrán evidenciar que aquí no hay esa tablita que corresponde a estos APUs, ni a ese código, ni a la descripción que yo necesitaba. Primero que nada, entonces, tengo que generar. Y esto es cuestión de propiedades. En las propiedades yo voy a generar acá. Esto lo encuentro por si acaso en opciones, administración de propiedades. Voy a generar aquí una nueva clasificación, por así decirlo. Le voy a poner nuevo y me dice un nuevo grupo. Este grupo va a ser de ítem. Y voy a poner ahí, ¿no? Y se me ha debido generar por acá. Lo malo es que hay que buscarlo un poquito. Y ahí, seleccionando ese, le voy a decir que ahora sí me genera una propiedad. En este caso, voy a generar la propiedad de código. Ok. Una propiedad de descripción, que como habíamos dicho, esos son los factores que yo necesito
para mis ítems y una propiedad de unidad. Entonces ya los tengo ahí. Entonces en código lo que va a pasar es que yo voy a poner aquí que este va a ser una cadena, es decir, como una expresión, bueno, como un dato alfanumérico, y bueno, lo puedo dejar ahí. Entonces aquí lo que yo escriba, en este caso le voy a dejar como base estas siglas, que son las que vienen por defecto en todos los códigos que yo estoy haciendo. Lo puedo dejar ahí y me sirve como inicio, pero vamos a ver que después se puede editar. En descripción, de igual manera, yo ahí lo dejo en blanco porque esto va a depender mucho del ítem que voy a generar. Y finalmente en unidad, aquí yo lo que sí puedo hacer es generar un conjunto de opciones. ¿Para qué? Para justamente ir poniendo aquí todas las opciones que yo pueda tener en cuanto a unidades, que en este caso no son muchas, pero que es importante que, como habíamos dicho, siempre hablemos un mismo lenguaje, ¿no? Entonces, hay quienes en sus ítems, vamos a ver, digamos, que ponen a metros MT o, no sé, ML de metro lineal, o van variando, ¿no? Lo cual no es correcto, porque todos sus ítems deberían tener una misma forma o bueno, los ítems que tengan la misma unidad deberían tener una misma manera de tener esta unidad o cómo se van a computar, ¿no? Entonces ahí, en lugar de ir escribiendo cada rato a cada uno de mis ítems, lo que yo voy a hacer es, en base a esta lista, buscar cuáles son similares e ir copiando como tal. Por eso, digamos, a pieza yo le he puesto la P mayúscula porque sé que se escribe ahí, global es GL, y voy a ir buscando ahí, ¿no? Aquí veo uno diferente que es unit, que ¿por qué será que no es pieza, no? Y es unidad. Y ahí, ¿no? Entonces, mientras más cerrado yo tenga estas opciones de unidades, mejor. Entonces, creo que esas son todas. Y ya, entonces, como son 3, 6, están ahí. Y aquí puedo ver cómo automáticamente se me va generando un desglose de estas unidades. Lo siguiente que tengo que hacer para las propiedades es asignar la disponibilidad. Ustedes recordarán cuando hacía mis perfiles complejos o mis elementos adicionales en los perfiles complejos, ahí teníamos cuadritos de a qué elementos podía utilizarlo, en muros, en barandillas, en objetos. Esto es similar, solo que aquí me da en qué clasificaciones. Las clasificaciones son lo que en un momento les mostraba, ¿no? Si es puerta, si es forjado, si es muro, si es material. Entonces, como este ítem va a ir a todos, pues yo le voy a poner todos, que vaya en todas mis clasificaciones y que todo elemento que vaya a entrar esté ahí. Si no, voy a escoger personalizado y me va a salir este listado de clasificaciones en el cual yo voy a ir eligiendo a qué elementos únicamente utilizar. Por el momento, como esta es una propiedad que yo quiero que esté en todos mis elementos, en todas mis propiedades, lo voy a dejar en todos. Ok, entonces me voy a venir nuevamente aquí a construir mis materiales. Y lo que yo voy a encontrar aquí es ya esta pestañita de ítem, pero no están todos, está solo la unidad. Entonces ahí yo me equivoqué y no seleccioné el grupo. Entonces ahí ahora sí voy a poner todo el grupo. Y ahora sí, ¿no? Entonces aquí puedo ver cómo de inicio me ha salido estas iniciales. Y aquí tengo mi listado de unidades. Una vez que tengo eso, ahora sí puedo generar un nuevo material. Vamos a generar el que es de ladrillo. Y voy a seleccionarlo nada más para que me cree una copia de ese. Y ya ahí en el nombre debo tener aquí ya bien seleccionado el ítem que voy a generar, ¿no? Entonces, aquí lo tengo y voy a copiar simplemente lo que son su nombre, así control C, control V.
Entonces, en lugar de llamarse ladrillo, ahora va a ser un ítem como tal. Ahorita, por ejemplo, me ha salido con un espacio. Procuremos que eso no quede así para que el nombre sea tal cual, ¿no? Entonces, cuando yo cargue, por ejemplo, estos datos y comparta mi información con softwares que tienen cargada la misma base de información, pues, ¿qué va a detectar? Estas similitudes que yo estoy generando ahorita. El código ese me lo sé de memoria, es MUR004, pero lo vamos a copiar y pegar para seguir el procedimiento. Entonces ahí ya lo copio y lo pego. Igual manera, evitar que tengan espacios. Aquí me pide la descripción, volveré a copiar este mismo nombre y listo. Esto es en pieza, no es en pieza, es en metro cuadrado. Verifico si es metro cuadrado y voy a copiar ahí metro cuadrado. Entonces ya tengo un material que de hecho se va a computar cuando yo solicite ese elemento. Y así puedo irme generando el listado de materiales que voy a necesitar para generar mi proyecto. Esto muchas veces, o sea, ni siquiera necesitas hacerlo de inicio, sino es que cuando vayas necesitándolos, los vas creando. Pero como consejo es necesario que ustedes ya vayan generándose sus bases de datos, de materiales, de elementos constructivos, para que cuando estén haciendo un proyecto ya no necesiten estar ahí recién haciendo, sino que ustedes puedan ir teniendo sus materiales a la mano. Entonces lo que yo voy a hacer ahorita es generarme aquí un muro rápido. Digamos que este va a ser un muro perimetral. Ahí nada más para seguir la corriente de este planito. Y voy a ir copiando ahí, ¿no? Entonces ya tengo mi muro perimetral. De manera que cuando yo haga ahí el cómputo, como yo le he asignado aquí que como método de modelación es material, pues voy a agarrar el tipo de forma de computar que refiere a materiales o componentes. Los elementos, por ejemplo, en estos esquemas, solo, o sea, me va a servir, si bien como aquí hay un ejemplo de muros, me va a computar como área, como volumen, como les había dicho hace rato, ¿no? Todo el volumen, reboques incluidos, pero no es lo mismo que yo calcule el área como tal de mi muro, ¿no? Entonces, ahorita yo le voy a asignar que este es solamente un material, que es el de ladrillo, que yo acabo de generar, ¿no? Entonces, aquí ya me aparece con las tramas, como habíamos visto anteriormente. ¿Qué pasa si a yo le pongo reboques? ¿No? Entonces, para eso también están los compuestos. Pero antes de pasar eso y para no confundirlos, tengo aquí mis esquemas que, por ejemplo, ya todos han cambiado en su material. Entonces, si solamente estuvieran ahí sin reboques, funcionaría, ¿no? Y aquí me han variado algunos cómputos que yo necesitaba y, bueno, aquí tengo un perímetro total del muro. No, pero como yo he decidido hacer esto por material, porque no me voy a generar muritos adicionales para hacer el revoque, sino todos van a ser elementos compuestos, no me sirve mucho usar el de elementos en los cuales yo estoy computando elementos como tal, como bien dice ahí aquí, si tuviera puertas me saldrían las puertitas. Vamos a poner ahí de ejemplo. Entonces ahí salió la puertita que acabo de poner, lo mismo con las ventanas, objetos que son listados que son muy puntuales. Por eso cuando yo les mostraba esta tabla de acá, son muy pocos los que dicen elemento y son más los que dicen materiales, porque es una forma más precisa, por así decirlo, de computar una vez que ustedes estén haciendo esto. Entonces los componentes, en lo que varía es que yo voy a poder generar aquí listados por material, una vez más. En este caso, como mis materiales son ítems, voy a tener como tal el ítem computado, que es lo que yo quiero, porque no quiero estar pasando por un proceso de, tengo un ítem que es de ladrillo de 6 huecos, por así decirlo,
a tizón y el otro es a soga y me falla el rendimiento, ¿no? Entonces voy a estar ahí separando o algo así, sino que ya tengo ítems que me dicen cómo están construidos cada uno de estos, ¿no? Entonces aquí yo le voy a poner muros y que me compute componentes, es decir, materiales. Y voy a poner aquí que van a ser tipo de muros. En algún caso puedo poner todos. Y como estoy computando materiales y ya he ido generando mi listado de materiales, lo que yo voy a buscar aquí es que además me los filtre bajo esta característica. A ver, ¿dónde está? Material de construcción. Sorpresa, aquí también me va a aparecer el material que he generado. Entonces, puede ser cualquier tipo de elemento que tenga este material dentro de él. Aquí yo le pediré que me saque, aquí este es cómo va a generar la tablita. Este es un filtro de qué elementos estoy buscando que me compute para que no aparezcan todos. Entonces aquí yo le diré que me dé el código. En este caso ya me aparece ítem y código, ¿no? Esto como una propiedad. Descripción. Y busco la que pertenece a mi grupo. Unidad. Y como yo estoy buscando área, pues buscaré el área de mi componente. Y listo. Eso es lo que necesito saber por ahora. A ver, un momentito, vamos a corregir esto. ¿No? Entonces aquí ya tengo de hecho toda el cómputo de mi material, de este ítem como tal. Ustedes sabrán que ya cuando tengo mis listados, aquí voy a cambiar de color, que no sé por qué está con ese color. Pero bueno, ahí lo tenemos. Ya no tengo solamente un material que dice ladrillo, que quién sabe si es un ladrillo gambote o si es un ladrillo de 3 huecos, sino es un ítem, ¿no? Entonces, esa es una mejor forma de trabajar porque así ustedes ya lo tienen por ítems y no segregado por cemento, arena o algo así, sino ítems. Ítems tal cual que es al final de cuentas como ustedes van a ir realizando sus proyectos. Entonces, aquí ya tengo un área. En el esquema, como les digo, esta parte es para filtrar el criterio que yo voy a buscar. Si yo le pusiera aquí, y voy a hacer aquí un ejemplo, voy a cambiar esta losa que tenga el material de ladrillo. Así algo medio loco, como siempre. ¿Y qué ha pasado aquí? Entonces, está aquí, ¿no? Entonces me sale que este es un área de 390 metros cuadrados. Y yo puedo decir, ¿qué muro será ese que es tan grande? Entonces ahí me daré cuenta que es una losa. Sin embargo, para limitar eso, yo puedo, por un lado, para verificar, ponerle aquí que me diga qué tipo de elemento es. Nomás para verificar. Y claro, aquí me dice muro, muro, muro forjado. Y yo ahí puedo ver si lo he hecho intencionalmente o no. O en todo caso, como yo sé que hay algo así, en esta parte en lugar de poner todos, y como les digo es un filtro, esta parte de aquí arriba, le pondré que solamente me compute muros. Entonces les digo que el tipo de elemento es un muro y además tiene un material de construcción que es un muro de ladrillo. Ok, entonces automáticamente me ha desaparecido el del forjado. ¿No? Entonces aquí yo puedo irle dando justamente ese filtro de los elementos que yo voy a computar y aquí abajo lo que yo quiero saber de estos elementos que yo estoy ahí buscando. Puedo buscar su vista en planta, por ejemplo. ¿Dónde está? Aquí está vista frontal 3D, puedo añadirle, puedo ponerle el piso de origen. Así yo voy a saber exactamente dónde está ubicado estos muros. Vamos a empezar a trabajar con lo que son los ID de elementos para que cada
elemento tenga su propio nombrecito. Entonces, bien, esto yo puedo ir justamente aquí acomodando. Vamos a subir esto aquí. Y ahí. Entonces, no me está saliendo este. Vamos a añadir 2D. Debe ser por el tamaño de los muros. Entonces, previsualización planta 2D. Y la sección. Que bueno, ahí ya me está saliendo justamente estos elementos, ¿no? Y aquí yo ya sé dónde está ubicado. Me voy a copiar, voy a hacer en la primera planta o en la segunda planta muros similares. Y bueno, ahí aleatoriamente. Y puedo ver cómo estos han ido copiándose, ¿no? Han ido, perdón, computándose aquí. Y cada uno con un ID de elemento diferente. Y que más adelante yo les voy a enseñar cómo cambiar todo esto sin ir elemento por elemento. Pero aquí para el ejemplo puedo ver cómo tengo ya cada uno de mis elementos bien codificado, su unidad, el área que necesito saber, porque es en base a esa unidad en la que yo mido, que es el metro cuadrado, me verifico y adicionalmente estas previsualizaciones que además yo le puedo dar, por así decirlo, una notación para saber qué tan alto es e ir haciendo ahí otros factores, ¿no? Entonces ahí agarré mal la cota y sé que es 1 metro, entonces yo pongo ahí OK y puedo ver cómo en su previsualización está acotado. Entonces esto para hacer planillas y todo eso ya me sirve muy bien. Aquí, por ejemplo, tenía todos mis muros de 1 metro de alto, creo, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo ahí algunas variaciones y esto puede variar de acuerdo a lo que yo le diga, ¿no? Entonces hago alguna modificación y se va a ir actualizando en mis cómputos automáticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé que cuando voy a describir este esquema y le voy a pedir área? Porque yo sé que por un lado este ítem ya lo tengo dentro del ArchiCAD que se computa por metros cuadrados, pero tal vez no lo tengo ahí. Tengo que ya tener un listado definido donde me diga cómo lo voy a computar. Porque de este ítem como tal puedo sacar el volumen. Puedo añadirle aquí un campo que me diga volumen y añadirlo ahí, pero no me sirve de nada, ¿no? Lo que yo necesito saber es los metros cuadrados que tengo, así como siempre la relevancia de tener mis datos bien organizados. Entonces yo aquí tengo el volumen, pero lo que necesito es área, ¿no? Entonces lo puedo ir quitando. Puedo ir sumando también el área de mis elementos. Aquí ustedes verán hay un icono de sumatoria, entonces yo le pongo ahí sumatoria y me va a sacar una sumatoria total. Quiero la sumatoria tal vez por pisos para que yo vaya haciendo algunas simulaciones de construcción, entonces le voy a poner el nombre de piso una banderita. Eso quiere decir que me va a hacer una pequeña distinción entre pisos, ¿no? Entonces me ha sacado un pretotal en el área del, en realidad en área del primer piso o de la planta de ingreso y otro subtotal para la planta 1. Y yo ahí puedo ir sacando otras definiciones. Pero lo importante es que yo ya tengo este material como ítem, ¿no? Y es la manera en cómo vamos a ir trabajando a partir de ahora, que ustedes se vayan generando su propia base de datos para que cuando hagan su proyecto, cualquier proyecto en realidad, ya tengan una base de datos formada con la cual puedan ir realizando sus proyectos de una manera más óptima. Pero bien, es eso. La siguiente clase vamos a ver justamente cómo hacer los compuestos y vamos a notar más esta diferencia entre computar entre elemento y compuesto. O componente, que es por material, que les decía ahora, ¿no? Lo que sí les voy a pedir es que podamos ir, por así decirlo, generando preguntas, dudas. Yo sé que ahorita he tocado algunos criterios, por así decirlo, que corresponden a materias anteriores
Entonces, lo que tal vez tengan alguna duda, puedan ir revisando o en todo caso lo disolvemos en clase también el día miércoles. Entonces, hasta aquí vamos a ver el día de hoy y la siguiente clase continuamos con lo que ya son los compuestos y cómo vamos a ir armando justamente sus proyectos ya en base a que ustedes tengan, como les decía, una base de datos asignadas. Así que alguna pregunta, alguna duda, algún comentario.